la anterior sesión les decía que no necesitamos de ningún programa complejo para dedicarnos al diseño web, ¿verdad? No necesitamos instalar ningún programa complejo, suficiente con un editor de texto. Habíamos visto que sí podemos diseñar, solamente la clave es guardarlo con la extensión HTML y las hojas de estilo con la extensión CSS. Pero hay unas prácticas, unas técnicas de desarrollo de sitios web, en la cual uno va adquiriendo destreza a medida que uno va diseñando, va creando, ¿verdad? Y ahí es donde nacen las plantillas, por ejemplo, esas plantillas alguien ha tenido que crear eh, para luego compartirlo por la red y el usuario que simplemente cambie el contenido. También hay otras tecnologías como los gestores de contenido, que es mucho más fácil, obviamente, pero por detrás sigue siendo archivos. Hay un conjunto de archivos que están diseñados, la mayoría con PHP. Dentro de los archivos PHP está incrustado HTML, de tal manera que al usuario se le hace mucho más fácil, ¿verdad? Pero la idea no es aprender una herramienta, sino el objetivo de la asignatura es de que ustedes tengan el dominio de cómo se estructura, cómo se maqueta, cómo se diseña estas páginas que pueden ser estáticas o dinámicas, ¿verdad? Y habíamos visto que la clave es la sintaxis y la semántica, ¿verdad? Solamente ello tenemos que aprender, no tenemos que memorizar de alguna forma el código, porque eso se va dando a medida que uno va creando, a medida que uno va desenvolviéndose en el área, si uno va creando páginas web, entonces a medida que va typeando, a medida que va creando, entonces se le va quedando esto. Y, pero sí hay unas reglas de este estándar del HTML y el otro estándar que es las hojas de estilo, que es la sintaxis y la semántica. Y y eso habíamos visto en la anterior clase, ¿recuerdan? Eso es lo que tienen que tomar en cuenta, les decía, hacer cumplir al pie de la letra. La sintaxis, ¿verdad? De, bueno, en informática nosotros llamamos sintaxis, eh, en matemática y física, en otras materias se llama fórmula, ¿verdad? Cuando quiero obtener algún error de serie promedio y una fórmula, simplemente debo de hacer cumplir. Y, y la sintaxis en programación o en lenguaje de programación es un conjunto de procedimientos que debo de hacer cumplir al pie de la letra, ¿no? Y esta sintaxis en el HTML nos, nos indica que son dos etiquetas, ¿verdad? Porque eso es lo que significa también HTML, ¿verdad? Es el lenguaje de marcado de hipertexto, pero no es un lenguaje de programación, sino simplemente un lenguaje de marcas de hipertexto. Y miren, aquí estoy con Google, si yo coloco sintaxis HTML, me está botando varias ¿no? opciones, pero todas hacen referencia a lo mismo. Entonces, está en función a una etiqueta de apertura, una de cierre, que siempre lleva la barrita, la de cierre. En un programa, sí o sí, esto se va a dar en cualquier lenguaje de programación, porque al programa yo tengo que decirle en qué momento va a empezar y en qué momento va a terminar. Y eso es lo que hace la etiqueta. Aquí le digo, empieza aquí el párrafo y termina aquí. De esa manera el navegador va a entender que ese párrafo está concluyendo en esta etiqueta. Por eso hay una etiqueta de cierre y una de apertura. Y todo funciona de esa manera, ¿no? Hay etiquetas, por ejemplo, de la cabeza, abierto y cerrado. El cuerpo tenemos que abrir en algún momento y cerrar en otro. Si yo quiero incrustar una tabla, hay una etiqueta para ello. Tengo que abrirla y tengo que cerrarla. Entonces funciona de esa manera, a través de etiquetas del HTML. Para todo hay una etiqueta actualmente. Con el HTML5 hay una etiqueta para incrustar video, para crear una lista ordenada, una lista no ordenada, para incrustar una imagen, para incrustar un párrafo, un título, un subtítulo. Entonces, para todo hay una etiqueta. Y es la colección de esas etiquetas que uno va colocando en el archivo lo que hace que nosotros podamos visualizar el contenido en el navegador. Eso hay que tenerlo claro, ¿ok? Eso de las etiquetas. Ahora, las etiquetas algunas veces va a tener unas propiedades, ¿verdad? Unos atributos que puede ser desde ahí yo puedo incrustar, por decir, un enlace a un archivo, cambiar alguna propiedad, un borde, etcétera. Entonces, ello hay que tener en cuenta que esa propiedad hay que incrustar siempre en la etiqueta de apertura.
¿no? En la etiqueta de apertura, nunca en la de cierre. Y tiene igual una sintaxis, una manera de escribir. El nombre del atributo, en este caso language, dice aquí donde estoy apuntando, miren, igual, y entre comillitas el valor, ¿verdad? Y eso se cumple en todas. Aquí, por ejemplo, en esta otra etiqueta meta, hay un atributo que es charset, que hace referencia a la tipografía, a los caracteres, que el charset que va a utilizar es AUTF8, ¿verdad? Entonces, igual y entre comillas el valor. Eso es en HTML. Ahora, cuando nosotros cambiamos a hojas de estilo, tiene otra manera, otra sintaxis. Los que han diseñado, los que han programado ese lenguaje, esa hoja de estilo, entonces lo han hecho con otra sintaxis, ¿verdad? Y esa es esta de acá. Que a todo se llama una regla. Esa regla está dividido en una parte que es el selector. Ese selector, a ver, voy a entrar al día, miren, voy a cargar mi código para que continuemos con lo que ya teníamos hecho. Ese selector les indicaba que va a hacer referencia a alguna porción del código que tenemos incrustado. Por decir, si yo quisiera afectar a través de la hoja de estilo al nav, al header, al section, al outside, al footer, etcétera, entonces esto estaba así, ¿no? Lo voy a dejar tal cual estaba porque después lo voy a cambiar. En el editor de texto que habíamos visto, yo no había colocado esos espacios, ¿verdad? Y nuestro código estaba de esta manera. Estaba sin indentación, sin esos espacios. El navegador igual lo interpreta. Y habíamos visto que sí surte un efecto, ¿verdad? No es obligado indentar, pero parte de las buenas prácticas del diseño web es colocar esos espacios porque nos ayuda a comprender mejor nuestro código. Ese es el objetivo. Entonces, aquí miren, tenemos varias etiquetas. Si yo quisiera afectar a alguna de estas etiquetas, entonces simplemente yo llamo a través de su nombre, a través de su nombre. Y eso es parte de la regla de las hojas de estilo. Entonces, el selector simplemente es una referencia a un nombre de etiqueta que se encuentra en el archivo de HTML. En este ejemplo, H1, pero eso puede cambiar. Yo le puedo cambiar al header, un color, un fondo, etcétera. Entonces aquí colocar el header. Si es a todo el cuerpo, al body. Entonces aquí será el selector body. Luego, abrimos llaves y cerramos llaves. Entonces, esto implica de toda esa regla que empieza acá, donde está abierta la llave, y va a terminar donde está cerrada, ¿no? Todo lo que esté entre las llaves se va a aplicar a dónde? A H1. Entonces, igual, ¿vieron cómo esto está bien para un ordenador? Entonces, le estoy indicando dónde va a empezar y dónde va a terminar. Eso implica esta llave, inicio y fin. Y eso es obligatorio colocar, porque si no, nos va a botar un error o va a suceder otra cosa que no lo vamos a poder visualizar. Dentro de esas llaves colocamos el conjunto de declaraciones. Aquí, por ejemplo, solamente dice el font size, el tamaño de la fuente a 15 píxeles. Entonces, eso está dividido, esa declaración, en dos partes igual. Que es el nombre del atributo de la propiedad, el nombre, que en este caso es font size, separado por dos puntos y a continuación el valor. Esto generalmente el valor va cambiando. Si yo quiero más grande, le colocaré 25 píxeles, 25%, 10E, por decir, hay varias unidades de medida igual. Eso es lo que va a cambiar. Pero la propiedad, cuando yo quiera afectar al tamaño de la tipografía, siempre va a ser font size. Yo no me puedo inventar, no le puedo decir tamaño de fuente, digamos, ¿verdad? Porque no ha sido diseñado así las reglas de la hoja de estilo. Yo no lo puedo colocar. Entonces tengo que colocar las palabras reservadas que ya están descritas para afectar al archivo HTML. Y así hay palabras como, por ejemplo, background, que afecta el fondo, ¿verdad? Color, que afecta al color de las fuentes, y hay un conjunto de palabras. Esas palabras en todos los lenguajes de programación generalmente son en inglés, de ahí que yo les digo que si sabemos, dominamos un poco de inglés, nos facilita bastante esto de aprender los lenguajes de programación, porque todo es en inglés, pero eso es lo que hay que tener claro, esa regla, porque una hoja de estilos está formado simplemente con un conjunto de reglas. Más abajo yo puedo tener otra regla que va a afectar al footer, por decir, el texto que está en el footer quiero colocarlo al centro con otra tipografía. Entonces, es el mismo procedimiento.
Y si quiero aplicar las mismas propiedades, digamos, a dos selectores distintos, ¿sí o sí tengo que escribir dos líneas de código o se puede escribir dentro de un solo selector a los dos selectores? Se puede escribir a los dos selectores, ¿verdad? ¿Cómo lo escribimos? A ver quién me ayuda. Si yo quisiera esto mismo, el tamaño de fuente, no solamente para H1, tengo otra etiqueta que son los párrafos, el mismo tamaño quisiera darle a los párrafos. Para no repetir otra línea, aquí aumentamos con coma, ¿verdad? Le coloco H1, P. Entonces, con ello le estoy indicando que tanto a las etiquetas H1 como a las etiquetas P, lo voy a colocar la misma regla. Claro que sí se puede. Bien, Vale, listo. entonces, ok. Eso es lo que habíamos visto, ¿verdad, jóvenes? Sí, Ya. Entonces, les vuelvo a repetir, solamente ese detalle hay que tener claro, cómo se escribe la sintaxis. Miren, esta partecita, en base a eso se va armando todo lo demás, en base a ello se va estructurando. Y algunas veces, como estamos aprendiendo, cuando uno está aprendiendo por primera vez, esto le resulta complejo, ¿verdad? Y a veces uno se frustra. ¿Por qué? Porque justamente no sabemos esa parte. Si yo no colocase el punto y coma, no colocase la llave, no lo cierro, por decirlo, he dejado abierto, pero nunca lo he cerrado. Entonces, eso va a hacer que no surte el cambio, que no surte el efecto. Por tanto, voy a revisar y todas las líneas, pero quizás no le encuentre el error, porque los programas tampoco nos dicen en tal línea está el error. Yo les había dicho que en HTML y en CSS el navegador jamás nos va a decir hay un error en tal línea, ¿verdad? Porque solamente va interpretando. Si hay un error, lo pasa por alto, pasa a la siguiente línea y sigue ejecutando, sigue interpretando. Pero en los lenguajes de programación eso ya cambia, porque no se ejecuta el programa hasta no corregir el error. En un lenguaje de programación sí que eso no es interpretado, sino ya es compilado. Eso, pero vamos a verlo más adelante. Entonces, Dicen, vaya disculpe, una duda antes de que lo pase. adelante. Eh, de lo, ¿cómo se llama esto? Para programar, no es los editores. Sí, ¿Cuál usted me recomienda en el que yo pueda manualmente cambiar el color del selector, de la propiedad y del valor, así como para que pueda practicar, ¿no? Que esté solo de un color y que eh, yo ponga manualmente qué color es? ya, perfecto. No hay un selector, no hay un editor de código que sea, eso va a estar en función, les dije, a su necesidad de ustedes. Por decir, yo, como esto estamos con motivos de aprender, generalmente yo les pido que utilicen, que no les ayude tanto, porque estamos aprendiendo, queremos estructurar, queremos ver cómo es que se estructura una página web. Entonces, mientras menos ayuda tenga el editor de código, eso es útil porque eso nos va a ayudar a comprender, a memorizar de una manera cómo se estructura. Porque si nuestro editor de código nos ayuda en todo, ¿verdad? Entonces vamos adquiriendo esa mala práctica, ¿verdad? Eso quizá más adelante, ya cuando sepamos cómo está estructurado, qué función cumple cada línea, qué es un atributo, qué es una propiedad, etcétera. Entonces ya uno puede acomodarse a las herramientas de desarrollo que nos ayudan en todo, porque yo ya sé estructurar, ¿verdad? Ya sé dónde puedo corregir, dónde puede estar el error. Entonces en ese caso ya ustedes eligen un editor de código que les cierre las etiquetas, que les coloque el atributo, que les ayude a escribir la palabra reservada correcta, etcétera. Y hay programas que es así. Entonces, yo no les voy a decir utilicen tal editor de código porque es mucho mejor, porque eso es de función A, ¿verdad? Entonces, en el cual ustedes se sientan mejor, codifiquen mejor, quizá por los colores, por todo ello, entonces ustedes lo eligen. Les había dado ahí varias alternativas, ¿no? Por ejemplo, yo aquí siempre lo tengo instalado el Gedit, el Notepad++, eso no significa que sean los mejores, quizá yo me siento más cómodo codificando ahí. Otro de sus compañeros me decía que utiliza el Visual Studio Code, quizá por las pantallitas, por el color, ¿verdad? Se sienta mucho mejor. Todas les van a servir, jóvenes, les van a ayudar, ¿ok? Dicen, por ejemplo, esa Jedi que usted tiene, esa es la que está mostrando ahora en pantalla, ¿no ve? Sí, esta, obviamente, Veo que tiene colores, pero deja, o sea, manualmente que yo cambie los colores de... correcto, mire, y vamos a ir a ello. Este es el jet que yo tengo aquí en el menú. Esto no es un programa complejo, les decía, no tiene mucho menú, es muy liviano además.
si yo voy aquí a este menú y me voy a preferencias, entonces acá en editor, en font y color, hay varias opciones que yo puedo cambiar, ¿vieron? Entonces yo puedo elegir cualquiera de ellas. Ahí está. Incluso, Pero son predefinidos, ¿no? No viene para iniciar. exacto, en aquí ya están predefinidos, pero algunos quizás te va a permitir personalizar cada uno, ¿no? Cada uno. Por ejemplo, aquí la fuente lo puedo hacer que sea un poco más grande, ¿vieron? Para que lo vamos a dejar ahí para que puedan verlo. Y se cambia. Eso está en función al editor, ¿sí? Pero les recomiendo, cuando usted, como nosotros estamos aprendiendo, no busquen un editor que les facilite. Ya cuando ya tengamos claro de qué significa cada etiqueta, cómo está estructurado, en ese caso ya nos vamos a acomodar mucho más fácil. ¿Por qué? Porque yo tengo estudiantes todavía que ya han salido de la carrera, que ya salieron. Algunos obviamente lo tomaron interés a la asignatura, otros no, ¿verdad? Porque seguramente tenían otras preferencias, algunos se dedicaron más a la fotografía, al diseño vectorial, otros no. Pero en algunos casos me siguen llamando, ¿no? Sus compañeros me dicen que necesitan alguna ayuda porque quizás no pudieron conectar al servidor o pasa algo. Y en esos aspectos ya por decir, la página está diseñada, todo. Entonces, ¿qué hay que ir? Ver código. Hay que ir a ver necesariamente el código, ¿verdad? Hay que ir línea por línea y buscar dónde está el problema. Puede ser un error de sintaxis, o que por error alguien lo haya borrado, por decir, estaba corriendo y se le fue y presionó suprimir y ya está. Esa línea por ahí era la conexión al servidor. Entonces, ese pequeño detalle ya hace que no se visualice la página. ¿Vieron? Entonces, lo que yo quiero es que aprendan correctamente a estructurar con este estándar que es el HTML y la hoja de estilos. ¿Sí? Bien, ahora entonces continuemos, jóvenes. Mire, yo aquí había colocado simplemente esto de acá, ¿verdad? Las estructuras. Pero les decía que aquí vamos a utilizar el tabulador. Por ejemplo, todo esto tuviera que estar tabulado porque el head es parte del HTML. Dentro del head hemos colocado este título, entonces tuviera que estar así con dos espacios. El link también es parte de la cabeza. Entonces aquí lo coloco dos tabuladores porque eso ya me está indicando a mí que estas dos líneas de código del HTML, ¿dónde lo tengo? En la cabeza, dentro de esta. Y esto, el head, lo tengo ¿dónde? Dentro del HTML. Eso simplemente es una buena práctica de codificación. Entonces lo mismo puedo hacer con esto otro, por decir, lo doy tabulador. El body, ¿dónde se encuentra? Dentro del HTML. Y dentro del HTML que habíamos colocado, dentro del body, el footer, el nav, entonces lo coloco otro espacio. Esta parte es el header. En el header tengo un título de página con H1, eso está dentro del header, por tanto le coloco un espacio más. Entonces, esto ya me está dando a mí las luces que esta línea está dentro del header y el header está dentro del body. ¿Eso con qué objetivo? Porque no olviden que cuando vamos a la hoja de estilo, entonces yo tengo que llamar a una etiqueta, ¿no? A una etiqueta para dar algunos atributos. Entonces, viendo ya mi código, yo sé que el H1 está dentro del header. Entonces, algunas veces voy a tener, por decir, varios H1, puedo tener en el nav, en el section. Entonces, yo tengo que saber dentro de qué etiqueta está. Si solo quiero afectar al H1 que está en el header, entonces yo llamaré a la referencia header H1 para que afecte solo a ello. Porque si coloco H1 sin colocar la referencia dentro de qué etiqueta está, seguramente va a afectar a todos los a todos los H1 que yo tengo. Entonces, por eso colocamos esos espacios. Simplemente es una buena práctica de codificar. En las hojas de estilo lo mismo. Como esto ya sabemos que este es el selector, el inicio de la regla, el fin. Aquí tengo atributos que va a afectar a dónde, al body. Entonces yo suelo colocar de esta manera. Coloco el selector, abro la llave, presiono enter, la primer atributo lo coloco de esta forma. Ahí. Pero eso no significa que sí o sí debe estar en este orden, ¿verdad? Porque habíamos visto que si yo lo coloco de esta manera, igual va a leer, no hay problema, igual va a leer.
Y uno más adelante ya se puede acostumbrar a codificar porque ya sé que estoy escribiendo correctamente. Aquí hay una, aquí hay una propiedad que es para el fondo y aquí está separado por punto y coma. Y aquí hay otra propiedad que es para el color de texto y está separado también con punto y coma. Entonces, ahí no hay problema. Pero para tener unas buenas prácticas, entonces lo recomendable es que hagamos esto, ¿no? Eso va a hacer también que nuestro código esté claro, legible, que se comprenda, que se entienda qué es lo que estamos haciendo. Ok, jóvenes, ¿están listos? Continuamos, ¿verdad? Sí, Licen, yo tengo una pregunta. He Dime, visto que algunas páginas tienen degradado. He intentado hacer ese degradado, pero no me sale. eso se puede hacer. No, Simplemente es con una propiedad de estilo. No se preocupe, vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí, ¿ok? No se preocupe. está bien, Eh, Licen. esos efectos que antes se lo hacía con un programa que se llamaba Flash, los botones, los efectos de degradado y todo lo demás. Entonces se lo hacía con esa tecnología propietaria. Y esto, como ha ido evolucionando el HTML5 y las hojas de estilo, han aparecido nuevas etiquetas, nuevas reglas que a nosotros nos permiten colocar ese degradado con facilidad. Y lo vamos a ver, no se preocupe. Vayamos primero a esto, esta parte quiero que esté claro. Yo sé que algunos ya lo tienen, pero para los que les falta un poco, entonces veamos aquí, miren, voy a hasta ahí nuestra página simplemente se veía de esta manera. Miren, voy a abrir con otro navegador y hasta ahí teníamos eso, ¿verdad? Entonces vamos a ir estructurando. Vamos a trabajar en las hojas de estilo. Vamos a empezar con el header. Tenemos una etiqueta que lleva por nombre header. Esta de acá. Esta es la cabeza. No confundir esta etiqueta con esta otra que es header, ¿verdad? Lice, siento interrumpir, pero tengo una pregunta sobre la tarea. ¿Sería? ¿Podría decirlo? Dime. Sí. Era sobre la práctica en la etiqueta NAP o en la sección aparte, la cosa como son enlaces de redirección o links de redirección a otras páginas. Ya. Yo preguntaba si era necesario hacer una etiqueta div para contener las etiquetas NAP para poder hacer como un menú de navegación o no era necesario. Eh, Puede, si quieren colocarlo el menú, también lo pueden hacer. Algunos lo hacen con div. Ahorita vamos a ver, vamos a llegar a ello, que lo vamos a hacer con listas ordenadas o no ordenadas. Hay varias maneras de llegar a ese efecto y lo pueden hacer jóvenes. Pero ahora vemos eso igual. Ok, gracias. Ya, perfecto. Empecemos con el header. Mire, generalmente cuando estamos maquetando una página y cuando es las primeras, nuestras primeras, tenemos que ver qué espacio está ocupando, porque esto funciona igual que Photoshop. Ustedes ya trabajan con Photoshop, ¿verdad? Y Photoshop trabaja en base a capas, ¿sí? Y todo lo que tengamos, si yo creo 10 capas y no coloco nada, entonces no voy a ver nada en el diseño. Entonces, a medida que voy colocando en cada capa un objeto, un elemento, se va a ir viendo. Esto funciona casi de la misma manera. Si bien no son capas, ¿verdad? Pero funciona de la misma forma. Entonces, esto representa que el HTML es una capa. Encima de esa capa tenemos al head, al body, ¿verdad? Puede ser hagamos de cuenta que las capas también son como los acetatos, ¿verdad? Transparentes. Entonces voy colocando una sobre otra. Sobre el head estoy colocando otra capa, otro acetato, que es el title, ¿verdad? El link. En el body estoy colocando otra capa que se llama header, map, etcétera. Entonces funciona así. Voy apilando una por una. Entonces, desde la hoja de estilos, lo que estamos haciendo es afectar a esos elementos. Y para ver dónde está ese elemento, cómo se está comportando en el documento HTML, generalmente damos un background. Eso es simplemente para ver, ya después se lo va eliminando, se lo quita. Entonces aquí colocamos escribiendo mal, background, y le voy a dar un color, miren, por decir negro. Entonces, aquí lo único que estoy diciendo, a una etiqueta que lleva por nombre header, cámbiamelo el fondo a color negro. Si esto está bien escrito, he hecho cumplir la sintaxis
tiene un nombre de atributo, está separado por 2 puntos. El valor, en este caso lo he escrito la palabra, más adelante vamos a ver que puede dar un código en RGB, en hexadecimal. Tiene punto y coma, no hay errores, por tanto guardo. Siempre que hago algún cambio debo de guardar, presiono F5 en el navegador y ya está. ¿Vieron? Entonces está haciendo cumplir la regla. Y me está mostrando el color de fondo que le puse. ¿Vieron? Ahora si yo a esto decido cambiar otro color, aquí entonces simplemente cambio el valor. Blanco. Listo. Pero con ello me está mostrando, pareciera que el texto no está, el texto está ahí presente, solamente que como en una regla antes le habíamos indicado que a todo el cuerpo colocarle blanco, con el fondo se está perdiendo, ¿verdad? Entonces aquí yo que tuviera que hacer, volver a colocar otra regla, o cambiarla del body, ¿verdad? Y le digo aquí otra vez color, 2 puntos, y por decir aquí como el fondo está blanco, entonces el texto que se coloque en negro. Actualizo. Y ahí está. Eso no significa que esta regla no se esté ejecutando. Esto se va a seguir ejecutando. Cualquier elemento que coloquemos como está dentro del cuerpo, por defecto lo va a colocar en blanco. Pero como aquí hay otra regla específicamente para a ese acetato que habíamos hecho referencia, o a esa capa que se llama header, entonces le estoy volviendo a decir ahora al header, colocarlo de color negro. Y eso es lo que está sucediendo, lo está interpretando y lo está colocando de color negro, ¿verdad? Ahora, si yo este título, por decir, el diseño de la página web, aquí estamos pretendiendo colocar un icono, un logo, etcétera. El título quiero que esté al centro, en la parte derecha. También hay otra propiedad. ¿Cuál es la propiedad? A ver quién me ayuda. Texalign, ¿verdad? Y aquí sus valores sería line izquierda, raíz derecha y center si quiero colocar al centro. Ahí está. Ahora si quisiéramos a la derecha, simplemente le cambiamos el valor. Y esto. Asumamos que con el título solamente queremos hacer ese cambio por ahora. Vayamos a la otra. Aparte del header, tengo un navegador que seguramente estoy contemplando que ahí va a ir mi menú de navegación. Por tanto, lo primero que voy a hacer es ver dónde se encuentra ese área. Como esto lo interpreta en el orden, entonces el navegador agarra desde la primera, empieza aquí y va siguiendo. Si hubiese colocado el nav antes del header, entonces se va a comportar de la misma manera en el navegador. En el orden que hemos definido, en ese orden nos va a ir mostrando los elementos. Eso también tienen que tener en cuenta. Por tanto, en la hoja de estilo también yo suelo colocar en el mismo orden de mis etiquetas, ¿no? Alguna vez puede ser que quiero otra regla, entonces se suele colocar al final. NAP, así se llama nuestra etiqueta. ¿Qué quiero darle al NAP? Otra vez el barra. Para ver dónde está, ¿no? Cómo se está comportando. A ver, ¿qué color quieren darle? Asumamos que ahora le vamos a dar un color verde. ¿Cómo se escribe verde? Green, ¿verdad? Ahora sí, miren, presiono F5 y no me está mostrando. ¿Quién me dice por qué no me está visualizando? Porque si observamos aquí, miren, en el header yo tenía ya un contenido. Tenía un título que estaba con H1. En cambio, en el NAP no tenemos ningún contenido. Si yo escribo esto dentro del NAP, ¿okay? Como ya tengo un texto en ese área y lo guardo, entonces ya tuviera que aparecer aquí el NAP. ¿Vieron? Ya está de color verde. Al no tener un contenido, la regla si bien se está ejecutando, pero como no existe nada, no me está visualizando, ¿vieron? No me está visualizando. Pero al colocar un contenido, ya está. Generalmente en el NAP es una etiqueta semántica, habíamos dicho que hace referencia al menú. Cada vez que yo voy a crear un menú, ¿verdad? Lo debemos de incluir dentro de un NAP. Entonces, este menú, en algunos, en anteriores versiones se colocaba con div. Se creaban cajitas, divisiones, y dentro de ellos se colocaban los elementos. Actualmente con HTML5 hacemos uso de una etiqueta que se llama UL, que crea listas no ordenadas, ¿verdad? Y dentro de esta lista tengo que definir los elementos que va a tener. Y esos elementos con otra etiqueta que lleva por nombre de lista justamente. Entonces abro y aquí lo voy a dar. Puedo darle menú 1, si es para deporte le etiqueto con deporte, si es para el apartado de música lo puedo colocar. Para este ejemplo le vamos a dar simplemente elemento 1
Y como ya tengo en el UL un elemento, entonces si yo grabo esto, entonces ya me tuviera que afectar también. Miren, voy a ir al navegador, siempre que hago un cambio deben de guardar. Ahí está, el primer elemento. El UL lo que está haciendo es crear esta viñeta, ¿verdad? Ahora, si yo quisiera, por decir, quiero listar mis productos con un número, entonces en vez de UL, esto cambia, ¿verdad? Sería un order list, que es listas ordenadas. Ahí está, esto ya es una lista ordenada con OL, entonces el siguiente elemento que yo añada, esto lo voy a, el siguiente elemento que yo añada, entonces lo que va a hacer es, a ver, vamos a entrar ahí, lo voy a copiar directamente, este de acá, este otro elemento, que lo voy a llamar elemento 2. Si yo guardo, entonces eso ya va a ser el número 2, ¿vieron? Elemento 2, y está. Los menús se suelen crear con esta, un UL, o también funciona el OL. Ahora, pero esto tiene que ser, como va a ser un menú, tiene que tener unos hipervínculos, ¿verdad? Esos hipervínculos se colocan con otra etiqueta. ¿Cuál es la etiqueta? A ver quién me ayuda, jóvenes, para colocar hipervínculos, enlaces, link. Dicen, ¿Recuerdan? disculpe una duda antes. Dijo que podíamos colocar el nav, por ejemplo, arriba del header. Sí. Entonces, o sea, eso que dice header nav, ¿no tienen alguna función específica o solo es para que nosotros sepamos que uno es para que esté arriba, el otro para que esté abajo? ¿O Eh, solo es un nombre nada más para eso que es nos un guiemos? nombre que se ha creado, pero que tiene, si bien tiene un significado semántico, ¿ok? Quiere decir que si yo quiero en la página, porque puedo tener varios encabezados, puedo tener encabezados de sección también, encabezado de página. Entonces, todo lo que es un encabezado generalmente se tiene que colocar en un header, ¿sí? Es una estructura semántica porque el navegador cada vez que encuentre un header, entonces va a asumir que es un encabezado, ¿sí? Que es un encabezado que hay que resaltar. Lo mismo sucede con el nav, porque antes, en las primeras versiones, les decía, se creaban con div, se hacía mucho uso de la etiqueta div, de las divisiones, pero como yo hacía, cómo diferenciaba una caja que se llama div de la otra también que se llama div, con el nombre, se le daba un ID y los programadores solían colocar encabezados si era en español, header si es en inglés, de tal manera que eso hacía referencia que ese div que se está creando corresponde al encabezador. Entonces, con HTML5, como vieron las organizaciones que han estandarizado, les decían, los programadores utilizaban mucho la palabra header, entonces decidieron, ya creemos una etiqueta que se llama header y que va a hacer referencia al encabezador. Creemos otra etiqueta que se llama nav, que va a hacer referencia al menú. Cada vez que yo quiera incluir un menú, un menú de navegación en una página web, entonces que lo coloquen dentro del nav. Entonces, tiene una estructura, tiene un significado semántico más que todo, ¿ok? ¿Está claro? ¿De? Sí, dicen, ahora sí, gracias. Ya, perfecto. No duden en interrumpir, ¿no? Si tienen alguna pregunta. Esto tiene que estar claro, cristalino, como el agua. Bien, vayamos, continuemos entonces. Ahora miren, aquí yo estoy añadiendo. Cada vez que voy a añadir un elemento a mi lista, ya sea ordenado o no ordenada, siempre debo de hacerlo con una estructura LI, porque eso me va a ayudar a mí a darle estilo más adelante, si quiero cambiar la forma, el color, etcétera. Porque yo también pudiese crear sin etiquetas. Miren, habíamos visto que eso me incluye, miren. Si yo lo coloco de esa manera, no estoy colocando dentro de una etiqueta. Ese texto me va a visualizar, obviamente. Pero obviamente, como no está dentro de un link, no ha colocado esa viñeta, ¿vieron? No lo ha colocado. Entonces, esto, el link hace referencia que estoy añadiendo un elemento más de esa lista que estoy creando. En este caso es una lista no ordenada. Por tanto, cada elemento que va a formar parte de esa lista debo de colocar necesariamente de esa manera. ¿Ok? Ahora, decíamos que esto van a ser enlaces y los enlaces hay otra etiqueta y es la etiqueta A, ¿recuerdan? Cada vez que yo quiero, miren, aquí lo voy a colocar esta etiqueta, como quiero que la palabra elemento uno se vuelva un link, ¿qué debo de hacer? Colocar una referencia. Entonces, y eso es con href, ¿verdad?
Ese es el nombre del atributo. Estoy colocando, miren, en la etiqueta de apertura de A, el símbolo igual y las comillitas. Necesariamente de esa manera tengo que agregar en el HTML los atributos. Entonces, y aquí coloco el nombre de la página. Si esta página, el elemento 1, me va a direccionar a la página de inicio, cada vez que haga inicio le va a dar, entonces aquí seguramente tendré que tener una página con el nombre de inicio, .html, ¿verdad? Como no tenemos esa página, entonces al principio cuando estamos diseñando se suele colocar este símbolo, ¿sí? Este símbolo hace que no redireccione, que no abra ninguna página, por tanto, pero sí va a funcionar el clic. Cada vez que le dé clic, va a hacer clic en el, miren, voy a guardar, voy a actualizar mi navegador. Ahora sí me va a aparecer, miren, ha cambiado de color, de acuerdo al navegador, le está colocando el color del link, que está subrayado, como cualquier otro enlace. Y le doy clic, obviamente que no está cargando la página. Si yo hubiese colocado inicio.html, me hubiera cargado una página en blanco porque esa página no existe, ¿verdad? Pero ahí ya está, le doy clic, como no me he direccionado, ya me está. Eso tendría que hacer para qué? Para todos los elementos, ¿verdad? Esto quiero que sea vínculo, también la etiqueta A, y voy a colocar directamente su href. Y el procedimiento es el mismo, ¿vieron? Igual, solo tengo que hacer cumplir esa regla. Como he abierto, entonces en algún lado tengo que cerrar. Entonces lo voy a cerrar antes del i porque quiero que esa etiqueta A simplemente coloque al... Y esto puedo copiarlo, ¿no? Entonces, algunas veces ya para ganar tiempo, control B y aquí control C. Guardo. Con eso todos mis elementos ya están convertidos en vínculos, ¿vieron? Ya son enlaces, ya son vínculos. Si yo decido otro menú, entonces significa simplemente otro elemento dentro del UL, control D, control C, a esto lo llamo 4. Con ello ya tengo entonces una opción más, un elemento más que está bien, me está guardando, control S y listo. Actualizo y ahí está, ¿vieron? Ahora, esto lo vamos a hacer que se forme en forma de botón, la apariencia desde la hoja de estilo lo vamos a cambiar. Por ahora lo vamos a dejar ahí. Continuemos con el nav. Esto lo vamos a trabajar casi al final para que quede claro. Primero quiero esta parte estructurar mi nav en section. Tenemos otra etiqueta que se llama section. A esta también por ahora le vamos a cambiar simplemente el fondo, el background. Y le colocamos un color. Miren, voy a colocar ahora en este color un número. Este número hace referencia a un número hexadecimal. Ustedes han debido verificar que en Photoshop cuando están combinando colores, cuando están mezclando colores, les muestra unos códigos, ¿verdad? Y algún código de esos está en número hexadecimal. Entonces eso me sirve también a mí para poder darle un color acá. O bien pueden recurrir ustedes a internet también y colocan colores en código hexadecimal y el color que ustedes vean conveniente lo colocan en ese código aquí. Eso lo va a aceptar, ¿vieron? Ahora lo guardo, actualizo y también no me está mostrando, ¿vieron? ¿Por qué no me está mostrando otra vez? Por la misma razón que les decía. Aquí no tengo contenido en sección. Generalmente ahí entran los artículos, pero si yo coloco ese pequeño texto ahí, entonces eso va a hacer ya que me visualice. Está actualizando. Ahí está. Ahí está. Y ese es el color de fondo en hexadecimal generalmente un código en hexadecimal consta de 6 números, ¿sí? Pero algunos que se repiten, si el número es este por decir, entonces yo puedo colocar los 3 primeros números, igual me lo va a hacer, ¿sí? Generalmente son de 6. ¿Qué más? Como no tengo contenido, entonces yo lo puedo forzar aquí a que tenga un ancho por decir. Y, a ver, y escribimos la palabra ancho en inglés. Y como estamos con HTML5, entonces hay un valor que es en porcentaje. Y puedo indicar que sea el 70%, por decir, para ese contenido. Le voy a colocar 500 píxeles, miren.
Ahí está. 70%, al colocar el porcentaje, quiere decir que va a acomodarse. Si yo tuviese un dispositivo que es un tablet, siempre va a ocupar el 70%, ¿vieron? Siempre está ocupando el 70%. Si yo le doy el ancho en píxeles y le digo 40, 800 o 700 píxeles, siempre va a conservar. Entonces, al darle en porcentaje, va a suceder esto. Si estuviese viendo la página en un dispositivo móvil con menor resolución o menos ancho de su pantalla, entonces siempre va a ocupar el 70%. Ahora lo mismo hago con el otro contenido. Tenemos otro aquí en el HTML, que es bueno, no tenemos el ad site, vamos a colocarlo aquí. El ad site es una etiqueta que está considerado para colocar información, como puede ser publicidad, información, algún calendario, algún contenido que no tiene nada que ver con la página web, pero que se lo coloquéis, ¿no? Generalmente va la publicidad ahí. De la misma forma, vamos a colocarlo en amarillo. También voy a afectar el ancho y su alto. Por tanto, esto lo puedo copiar para ganar tiempo. Si aquí he colocado el 70% y este hasta ahí quiero que ocupe este espacio, ¿cuánto tuviera que colocar? ¿Cuánto de porcentaje tuviera que colocar? ¿Quién me ayuda? Jóvenes, ¿están ahí? ¿Me escuchan? 30. 30, ¿verdad? Porque el margen de borde a borde en mi dispositivo, en este caso en mi monitor, es el 100%. De esos 100%, esto sería de aquí hasta aquí sería el 100%. Como ya he ocupado el 70 y quiero que se acomode perfectamente acá, entonces sería el resto, ¿no? El 30%. Aquí sería 30%. Y voy a hacer que ocupe el mismo alto que la sección, por tanto también 500 píxeles. Guardo y voy a verificar. Ahora, no me está afectando. ¿Por qué? ¿Por qué no me está afectando? A ver quién me ayuda. El error está aquí en el HTML, ¿verdad? Si bien yo en mi hoja de estilo le estoy diciendo a una etiqueta que lleva por nombre Adsai, cambiame el fondo a color amarillo, 30 y 50, la regla está, pero no está la etiqueta presente. Aquí no habíamos considerado esa etiqueta, ¿vieron? Entonces, debajo de esto, yo recién voy a escribir, al no existir la etiqueta, entonces no está afectando, no está surtiendo el efecto, el cambio que he realizado. Entonces ahora, como ya estoy añadiendo esta etiqueta, ahora sí ya tuviera que mostrarme. Voy a actualizar, voy a guardar ese cambio que hice, refresco mi navegador y ahí está. También eso debes de tener en cuenta. O puede ser que yo haya cometido aquí algún error, por decir, no le he llamado a SAI y lo he colocado de esta manera, ¿verdad? Eh, ahí. Entonces, no existe esta etiqueta. No va a existir para el navegador porque yo he escrito de esta manera, entonces no me va a afectar. Y eso ha sido un error de dedo, por decir. Entonces, en ello también hay que tomar en cuenta, hay que ver esos detalles, que a veces cuando escribimos algo no está cambiando, nunca cambia, no cambia el borde, el fondo que le puse, no es porque la hoja de estilos esté mal, porque aquí verificando las reglas está correctamente, he hecho cumplir la sintaxis, donde está mal en el HTML. Pero ahora esto tiene que ocupar este espacio. Está siguiendo con el fluido normal del navegador. Entonces, cada vez que creamos un nuevo elemento, como esta parte está con su fluido normal, se está colocando debajo. Lo que voy a hacer es romper ese fluido normal del navegador desde la hoja de estilos para que se coloque al lado izquierdo. ¿Cómo hacemos eso? Con otra etiqueta. Han debido ver este elemento igual que se llama float, ¿verdad? Le voy a decir que flote a su izquierda. Entonces con ello estoy rompiendo el fluido normal del navegador y también esto que se coloque al lado izquierdo. Por tanto, el section va a romper con el fluido del navegador, se va a colocar al lado izquierdo y esto a su izquierdo del section. Entonces, mire, actualizo y ahí está, ya se puso al lado izquierdo. Pero esto puedo cambiar igual, mire. Le puedo decir que el section esté no a la izquierda, al lado derecho.
se ha invertido, ¿vieron? Con ese pequeño detalle ya se ha invertido. No ha sido necesario ir a afectar el HTML. Porque si yo quisiera que se comporte de esa manera, también lo hubiera hecho desde el HTML. ¿Qué cambio tuviera que haber hecho desde el HTML? Simplemente moverlo, ¿verdad? El section, colocarlo debajo del outside. Y si le digo colocate a la izquierda, como el orden primero estuviese el outside, luego el section, entonces en ese caso se va a colocar primero esto, lo que tenemos del área amarilla, el outside, y luego el section. Hay varias maneras de llegar al mismo efecto. ¿Qué más? Y por último, el footer, ¿verdad? El footer quiero que esté en la parte de abajo, solamente le estoy enmarcando por ahora dónde va a estar contenido esto. Entonces, las primeras veces cuando estamos aprendiendo, generalmente simplemente cambiamos esto para estructurar, ¿no? Lo que estamos haciendo es maquetar de alguna manera qué elemento va a formar parte de la página web, como hemos considerado un pie de página, entonces cambio su background, porque estoy escribiendo mal, miren, no me lo ha coloreado, ¿no? Ese es otro detalle, que me lo va coloreando a medida que voy escribiendo. Si escribo mal, me está indicando ahí que está mal porque estaba con otro color. Y nuevamente le vamos a dar blanco. O aquí podemos darle un color en RGB, miren. Esto ya acepta RGB. Y los valores en el RGB sabemos que van fluctuando de 0 a 255. Por tanto, yo aquí, si quisiera un color blanco, tendría que colocar de esta manera, 255,255. No me está mostrando porque aquí hemos roto ese fluido del navegador, habíamos dicho. Por tanto, aquí también tendría que colocar necesariamente float left y además un ancho, ¿verdad? Entonces, todo esto lo voy a copiar, porque si no, no me va a visualizar. Esto quiero que ocupe el 100%, no lo quiero dar todo el ancho de la pantalla del navegador. Su alto simplemente por decir un 100 para verlo ahora. Y también que flote al lado izquierdo. Aquí miren, me he colocado punto y coma. Ya pudieron observar que no me está mostrando el error, se ha maquetado igual. Ahora sí, ahí está. Ya apareció el pie de página. Porque si yo no coloco esta opción, miren, guardo, actualizo, el navegador está ahí. No me está mostrando, pero está ahí. Está detrás de estas dos cajas. Como les decía que es una capa encima de otra, ¿verdad? Entonces está detrás del section y detrás del footer se ha colocado. ¿Por qué? Porque le hemos roto ese fluido del navegador. Entonces, para que me vuelva a aparecer, o coloco float left, o también hay un atributo que se llama clip. Le digo, rompeme esto de lo que he puesto el float. Clear, eliminar, borrar, actualizo y otra vez está presente, ¿vieron? Como ya he roto otra vez ese fluido normal del navegador, entonces me está volviendo a mostrar, ¿vieron? Listo, hasta ahí ya hemos estructurado todos los elementos. Ahora vamos a trabajar en el menú. Vamos a ir a trabajar en el menú. Aquí obviamente yo puedo colocar una imagen, puedo colocar un video, por decir quiero mostrar mis productos en una tabla. Aquí una publicidad. Si esto está muy ancho, por decir, entonces simplemente podemos manejarlo, cambiar los valores. Aquí le doy, digo, 20. Y aquí entonces tendría que ser 80, ya no 70, ¿verdad? Y con ello, entonces ya hemos modificado. Y listo. ¿Está todo claro hasta ahí, jóvenes? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No dicen que claro. Ya, perfecto. Ok. Entonces, continuemos. Vamos a trabajar en este del menú ahora. Esto también es otro detalle importante, ¿no? Esto del menú. Esta es una manera, obviamente, que no es la regla. No quiere decir que todos los menús se crean de la misma forma. Como su compañero hace rato me decía, con div también podemos crearlo. Div. Cada uno tiene, por decir, los que han aprendido a crear con HTML y no se han actualizado, entonces deben de seguir creando con los div, sus menús. Algunos utilizarán otras técnicas, pero como ya aparece el HTML5, entonces generalmente todo lo que está diseñado con HTML5, el menú está dentro de una como el UL
está dentro de NAP. Entonces yo suelo colocar en ese mismo orden, ¿no? Para que lo tenga claro mi código. Puedo colocar al final, no va a afectar, igual va a maquetar, pero yo voy a colocar acá mis reglas, ¿ok? A continuación del NAP, para que lo tenga todo bien ordenado. Por tanto, tenemos un UL. Este UL está haciendo que aparezca estas viñetas. Entonces yo lo voy a eliminar. Esos puntos los voy a eliminar. Y como es una lista, hay una palabra que se llama list style. Y aquí yo lo puedo cambiar incluso, ¿no? Si coloco query, por ejemplo, para colocarle esas viñetas de esta manera, miren, de redondo están a cuadrados, pero no quiero hacer eso, sino quiero eliminar. Voy a colocar ninguno. No. Guardo. Eso va a hacer que lo elimine. Listo, ya lo hemos quitado, ¿vieron? Ya está sin... ¿Qué más voy a hacer? Por ahora en el UL solamente ello. Inclusive puedo colocarlo. Si el menú quisiera que esté al centro, a la derecha, también puedo alinear esto. Perdón, para alinear es text align, ¿verdad? Esto va a funcionar con text align. Alinear el texto y le puedo decir al lado derecho. Bien, estoy escribiendo mal aquí, ¿no? Y aquí también es 3 puntos y coma, no es 2 puntos. Ahí está. Ya se colocó en la parte derecha, ¿vieron? Luego, en el UL, por ahora solamente, tenemos unos elementos list. Aquí en el HTML, fíjense que ese UL está conformado con elementos LI, que son parte de esa lista. Entonces, estos elementos list se están colocando con el navegador, lo está maquetando uno debajo de otro. Si yo lo colocase un fondo a cada elemento list, vamos a ver que va a ocupar todo en realidad, de margen a margen, y una caja está debajo de la otra. Y vamos a hacer que se rompa igual eso de ahí, con un display. Han debido utilizar esta propiedad que se llama display, que va a cambiar la forma de visualización, la forma de visualizar, y esto que se comporte en línea, lo voy a decir, inline. Punto y coma. Entonces, con ese detalle, ya no se está comportando uno debajo del otro, sino que se está comportando ahora en línea, ¿vieron? Elemento 1, elemento 2, elemento 3. Puedo cambiar igual, ya por ahora en elementos list solamente ello. Ahora, vamos a cambiar en los vínculos. Dentro de cada lío tengo una etiqueta A. ¿Vieron? Tengo una etiqueta A. Entonces vamos a afectar a ello porque eso está definiendo el texto, el enlace, el hipervínculo, ¿verdad? Está subrayándolo también porque nuestros vínculos, cuando abrimos en el navegador, todo lo que es vínculo generalmente lo subraya, ¿verdad? Dependiendo de la configuración del navegador. Algunos por defecto se suele colocar en color azul. Cuando hacemos clic cambia a color lila, ¿verdad? Eso está configurado por el navegador. Pero eso nosotros desde la hoja de estilos le podemos alterar, ¿no? Podemos modificar. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, dentro de los líos tengo las etiquetas A. Le digo a todas las etiquetas A, ¿verdad? Que primero que quite esa línea que está subrayada. Entonces, hay una propiedad que se llama decoración de texto, text decoration. Y también lo eliminamos. No queremos que tenga ese estilo, esa decoración. F5. Ahí está, ya no está con las líneas, pero sigue siendo hipervínculo, ¿vieron? Sigue siendo enlace, porque está la manito ahí. ¿Qué más puedo hacer? Cambiar el color de la tipografía. Otra vez aquí, si bien este color que lo está asignando es por el navegador, habíamos visto, ¿no? Porque recuerdan, aquí arriba, nosotros habíamos colocado todo el body blanco, ¿verdad? Al header también le cambia otro color. Entonces, si yo vuelvo a escribir aquí el color y le digo colocarlo en blanco, entonces eso tuviera que hacer. Y ahí está. Ya lo cambió. ¿Qué más? Lo puedo separar, expandir. Y aquí se utiliza bastante eso
que ustedes vieron el margin, el padding. Aquí, ¿qué tuviera que colocar? ¿Qué tuviera que propiedad, qué propiedad tuviera que utilizar para que esto se separe más? ¿El padding o el margin? ¿Quién me ayuda? ¿Vale? Ya, perfecto, padding. Y vamos a ver, si yo le doy un valor aquí en el padding, por decir 30 px, píxeles, generalmente trabajamos con píxeles, ese valor va a representar para todos los lados. Generalmente es arriba, ¿verdad? En ese orden, arriba, derecha, abajo, izquierda, ¿verdad? Entonces, actualizo y ahí está, lo ha separado. Pero puede ser que se dé el caso que yo no quiera modificar arriba. Entonces, puedo dar dos valores. Padding 0 px y aquí le digo 30 o 40 o 20 simplemente puede ser, eso va a depender. El primer valor representa arriba y abajo. Entonces le estoy indicando que arriba y abajo sea 0 y izquierda y derecha 20. Lo mismo puedo hacer si yo quisiera 10, por decir arriba y abajo. Aquí obviamente no me está, pareciera que no está surtiendo efecto, ¿verdad? Pareciera que no está cambiando nada, pero vamos a darle un borde, miren, para que podamos ver. Siempre es necesario darle un borde, un background, así ustedes ven qué es lo que está sucediendo. Oh, habíamos dicho border, ¿no? Le vamos a dar un border, no un background, un border. La palabra es border, el atributo, y aquí tengo que decirle cómo queremos este border, ¿verdad? Sólido, no quiero líneas segmentadas, sólido sería de 1 px, un píxel, y además el color, tengo que darle un color, ¿verdad? Y asumamos que el mismo color que le hemos colocado a esto, 999, le voy a asignar, le puedo dar cualquier otro color, en hexadecimal, por palabra, en RGB, ahí está. ¿Vieron? Hay un borde que está dibujando, ¿sí? Y esos 10 píxeles que le he colocado, lo ha aplicado. Ahora, mire, voy a cambiar aquí, voy a volver a colocar a 0. El padding de la etiqueta A, actualizo, y ahí está. Ahora está ocupando arriba y abajo 0, izquierda y derecha 20 píxeles. Listo. Este mismo padding, para que se vea acorde con el, puedo colocarlo en el nav o en el UL. Mire. ¿Por qué? Porque quiero que se expanda también, ¿no? El UL sería simplemente 10 arriba y abajo, por decir, y acá 0, porque no quiero que se expanda el lado izquierdo y derecho. Entonces, uno tiene que ir jugando con ello, ¿no? Miren, ahí está. Ahora sí se está como, si yo voy a mantener, por decir, ese fondo de color verde, ¿verdad? Lo voy a mantener. Entonces, lo que estoy haciendo es expandir arriba y abajo. Lo estoy expandiendo porque le estoy diciendo arriba y abajo 10 píxeles, a la izquierda y a la derecha, 0. Como esa caja está ocupando todo el margen, entonces no quiero que tenga un espacio aquí, no quiero que se expande, solamente arriba y abajo. Y con ello ya se está acomodando mucho mejor, ¿vieron? Entonces, ahora si yo no quisiera mantener ese borde, solamente quiero quitar el menú, entonces lo voy a quitar, aquí lo quitaría el background, ¿verdad? El nav, ese color green que le puse, y ahí quizá ya no sea necesario colocar una línea. Pero puede ser que esta línea yo no quiero que esté dibujada de esta manera, simplemente quiero la línea de abajo. Entonces, ¿dónde debo de cambiar aquí? En la etiqueta A. Aquí le digo border guión button, ¿verdad? Borde inferior, eh, que sea de 3 píxeles y en el mismo color, lo puedo cambiar. Ahora, de esa manera ya no va a dibujar alrededor, solamente va a dibujar la parte inferior, el borde. Y ahí está, ¿vieron? Está el borde. Miren, no se nota, ¿verdad? Entonces lo colocaremos en un color blanco para que lo podamos ver. Ahí está. Ahora sí se visualiza, ¿vieron? Eso puedo ir jugando, ¿no? Simplemente puedo colocar el borde izquierdo, el superior. Entonces aquí, si quisiera en el superior, en vez de button, le digo top, sería, ¿verdad? Border top. Y va a dibujar. Eso puedo hacer para cualquier caja. En este caso estamos con la etiqueta A, pero si yo quisiera un borde en la parte superior del section, le digo border button, border top en el section. Esa regla tuviera que colocar en el section. ¿Qué más?
algunas veces tiene un efecto. Miren, esto ya se comporta como un menú, ¿verdad? Pero en algunas páginas hay un efecto que cada vez que yo paso el puntero, entonces surte algún efecto, algún cambio. Puede cambiar la tipografía, el borde que está en la parte inferior, por decir que se coloque en la parte de arriba, que sea un poco más grande, más pequeño, etcétera. ¿Eso con qué lo hacemos? Con el hover, ¿verdad? Ese hover yo puedo colocar a cualquier propiedad igual. En este caso vamos a añadir a la etiqueta A. Colocamos A, dos puntos, hover, y aquí le coloco las propiedades. Por ahora primero vamos a hacer esto de acá. El borde simplemente, mira, lo voy a copiar. Quiero que tenga un borde. 10 minutos más tenemos. Sólido de 3 píxeles y que cambie de color. ¿Ok? Que cambie de color. A ver, ¿qué color lo vamos a colocar? Por decir amarillo, por ahora. Estoy escribiendo mal, ¿no? Bien, ahora sí. F5 y ahí está. ¿Vieron? Cada vez que yo paso el puntero, cambia de color. ¿Sí? Se está colocando amarillo. Ahora, por decir, no quiero que esté en la parte inferior, quiero que esté en la parte de arriba, ese borde. Entonces, aquí lo puedo escribir, button, perdón, top. Sólida, estoy, top, listo. F5, ahí está. ¿Vieron? O puedo hacer que se quite el borde. Ahora, si bien cuando pase el puntero, que se quite este borde inferior y que aparezca solamente el de arriba. Entonces, ¿qué tendría que aumentar aquí? Esto que puse acá, el botón, entonces que lo quite. Aquí coloco no, no quiero esto de acá, el border button, control S, actualizo y ahí está. ¿Vieron? Ya se está eliminando el borde de tal manera que solamente cada vez que yo pase el puntero por esa etiqueta app, está haciendo ese efecto. Y puedo cambiar la tipografía, le puedo dibujar un background si quiero que resalte, por decir, simplemente voy añadiendo aquí, ¿verdad? Entonces le puedo decir a ese botón, dibujame un background, colocame un fondo, por decir en este caso también blanco. Puedo hacer cualquier, y jugando con ello, puedo hacer cualquier cosa con mi botón. Ahí está. Como he cambiado el fondo, ahora el texto también tuviera que cambiar, ¿verdad? Entonces, color sería la propiedad y que se coloque en negro. ¿Eso cuando va a surtir? Cada vez que yo pase el puntero. Solamente cuando haga ahí. Ahí está. ¿Vieron? Ahí está. Solamente cuando pasemos el puntero. Y con ello ya tenemos el menú y de alguna manera ya hemos estructurado nuestra página. Estos espacios que está aquí lo suele colocar el navegador. Eso se suele colocar al principio. Miren, lo vamos a eliminar antes del body. El navegador tiene ya configurado por defecto algunas reglas. Y si, si yo quiero eliminar a un principio, se suele colocar esto de acá, donde le digo el margin, quítame, colócame a cero todo. Eso significa el asterisco, que lo va a quitar a todo. Y además tiene un padding también. En este caso el padding también colócamelo en cero, px a todo. Eso significa este asterisco. Es un comodín que es para todas las etiquetas, para todo en realidad. Y eso es lo que va a hacer acá. Ahora miren, estos espacios que me estaba colocando de color naranja, ya me está maquetando de tal manera que ya no me lo está mostrando. Eso se suele hacer al principio para eliminar la maquetación que por defecto lo coloca el navegador. ¿Qué más? A ver, tenemos unos minutos más, unos 6 minutos. Algunas páginas web se suele colocar una imagen detrás o un fondo. Eso también lo podemos hacer aquí, miren. Entonces yo voy a englobar aquí. Dentro del body, miren, me voy a crear un div. Ahora sí vamos a hacer esto que se utilizaba con HTML. ¿Para qué? Para colocar un marco simplemente. Y voy a cerrar aquí al final. Miren, he abierto acá, al principio, dentro del body obviamente, y lo voy a cerrar acá. Listo. Ahora a esto yo lo puedo volver a tabular. Todo esto que tenga un espacio más porque eso está ya dentro de un div. Miren, todo esto está ya dentro de otra caja que lo he llamado div y ese div está dentro del body. ¿Con qué objetivo estoy haciendo esto? Que
este div me va a servir a mí para maquetar. Aquí, debajo del body voy a colocar, entonces a una etiqueta que lleva por nombre div, que voy a reducir primero su ancho. Lo voy a colocar a un 80%. Entonces, todo ese div se va a colocar a un 80%. ¿Qué más voy a hacer? Lo voy a colocar eso al centro. Miren, hasta ahí voy a guardar para que vean el efecto. A medida que vamos escribiendo, siempre vean qué es lo que va a suceder, qué es lo que está haciendo. Entonces, y ahí lo tenemos claro. Ya, hasta ahí. Aquí me he guardado, miren. Este asterisco que me está mostrando aquí, index.html, hay un asterisco. Eso me está indicando que no he hecho la actualización de mi archivo. He colocado la palabra div, pero no lo he guardado. Siempre verifiquen que su archivo esté guardado. Eso también es otro efecto para que no cambie. Ahí está, ahora sí. Está el 80% del navegador, ¿ves? Si no quiero mucho, le puedo dar, si está mucho ese espacio, le puedo indicar que sea un 90, etcétera. Eso ya va a depender de cómo quiero ver. Ahora que se coloque al centro, este contenido que se coloque, que se maquete al centro. Como no es un texto, cuando es texto generalmente colocamos text align. Aquí no va a servir esa propiedad text align. Vamos a jugar con el margen. Hay una propiedad que se llama automático, entonces aquí margin auto lo coloco de tal manera que le estoy indicando que el navegador de manera automática calcule y al hacer eso lo va a colocar perfectamente alineado al centro. Y ahí está, ¿vieron? Ahora, como el color naranja es el body, ahí lo puedo colocar yo una imagen, lo puedo colocar, cambiar otro color, de tal manera que han debido ver que algunas páginas se comportan de esa manera, ¿verdad? Pero no eso tampoco es obligatorio que quede de esa forma. Eso va a depender de cómo quiero hacer un diseño. Y como han podido ver, jóvenes, de manera rápida ya hemos estructurado una página y las otras páginas si tienen la misma característica, entonces simplemente va a hacer repetir este index y su hoja, y ya no la hoja de estilos lo podemos conservar, y que el index se puede convertir en la primera, que puede ser deportes, por decir, sociales, si esto fuese para un periódico, y aquí voy colocando las otras páginas. Eso representa una página, pero ya va a ser en la misma. Todas las páginas van a estar estructuradas de la misma manera. Tiene su head, su body. Por eso les decía, suficiente con que aprendamos a maquetar una página, pero de manera correcta. Lo demás ya es repetitivo, es mecánico, ¿no? Y con el tiempo ya utilizamos el mismo archivo a veces, como plantilla nos sirve, de tal manera que simplemente modificamos eso. Y eso son las plantillas. Alguien ha tenido que escribir desde cero las plantillas o han creado una página web compleja y eso lo han vuelto plantilla de tal manera que lo reutilizamos ese código, ¿ok? Preguntas, jóvenes. ¿Estuvo claro? Ahora sí, lo tienen más claro esto del HTML y las hojas de estilo. ¿Les sirvió? ¿Les ayuda? Yo le hice una idea, me recordaron lo que me entró en mi canal. Ya, perfecto. Ahora, con esto que hemos visto, seguramente la práctica ya está aún mucho más claro lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y la siguiente clase vamos a ver algunos detallitos más que nos van a servir para lo que viene. Y por ahora quedamos ahí entonces. Si no tuvieran ninguna otra duda o alguna aclaración que quieren que se las haga, adelante, jóvenes. Ustedes tienen el micrófono. Yo no tengo ninguna lesión. Muy bien. ¿Los demás? Lo que quiero es que quede claro, que se comprenda, ¿verdad? Y Dice, dime, Jessica. ¿será que se podría quedar un ratito en el Zoom para que le muestre? Porque lo estaba siguiendo, pero no me, mi hoja de estilo donde se hace mover el color y todo, no me hace caso a mi HTML. Ah, ya, perfecto. No hay problema, Jessica, claro que sí. Y eso también les iba a decir, ¿no? He ido un tanto rápido porque la idea es que recordemos lo más que pueda abarcar, vamos a ver, y estoy yendo un poco rápido y van a disculpar, ¿no? Si se han quedado quizá, pero por eso les pido que si tienen algún problema me lo hagan conocer, jóvenes, ¿ok? Porque la idea es que ustedes aprendan aquí, ¿no? Bien. Entonces, si no tenemos más preguntas, no hay más dudas, jóvenes, gracias por su tiempo, gracias por su atención y nos estuviésemos viendo la siguiente clase.
Está bien, sí, instalado. Ok, y trabajen en su actividad, ¿no? Trabajen en la actividad. Cualquier duda, igual vía inbox me la pueden solicitar. Si bien algunas veces no suelo responder al instante, pero siempre voy a responderles a sus mensajes jóvenes. Feliz. Al WhatsApp o por dónde dicen. Si es una pregunta personal, vía inbox pueden hacer. Si quieren compartir con el grupo, al grupo también. Mm, Ya. Ok, bien, Jessica, entonces, muéstrame tu pantalla. Te voy a habilitar para que me muestres tu pantalla. Ok.